En este caso, un grupo de científicos, de estudiosos del CONICET y también de la universidad allí en Santa Fe, la Universidad Litoral, hicieron un trabajo de investigación sobre peces que forman parte de la cuenca del Paraná y hallaron un nivel alarmante de agroquímicos en los peces, en el interior de los peces, es decir, en los músculos, en los huesos, con lo que ello conlleva el peligro, porque es de consumo humano también, por ejemplo, los sábalos. Y esta situación obviamente que generó no solamente alarma en nuestro país, sino a nivel mundial. Estamos hablando de niveles superlativos a nivel mundial, la presencia de agroquímicos en peces en la cuenca del Paraná. Estamos ya en comunicación con el biólogo y filósofo Guillermo Folguera, quien es investigador del CONICET y profesor de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, a quien ya saludamos y le agradecemos esta comunicación con Norte Grande Federal. Folguera, buenas noches, ¿cómo le va? Mare Evaristo, Miguel Alegre, lo saludamos. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente, estimado, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, realmente estábamos viendo el informe elaborado acerca de la presencia de agroquímicos en peces en la cuenca del Paraná y es alarmante, digamos, 9 cócteles o 9 especies o 9 presencia o 9 formas de plaguicidas que estaban en peces, lo cual habla a las claras de la gravedad de la situación. ¿Por qué no nos explica un poco, Folguera, acerca de esta situación? ¿Qué han encontrado y qué se puede decir de todo esto? Bien, por un lado le voy a pedir a la producción si me puede subir un poquito el retorno. ¿Cómo no? Lo escucho bajito. Escuché la pregunta bien, pero necesito que esté un poquito más alto. Ahí ya lo levanto. Yo no hice el estudio. Sí. Sí estuve en contacto con los y las investigadoras, un estudio de un grupo muy importante dentro de la Universidad Nacional del Litoral, que además se acopla con otros estudios que han realizado en presencia de químicos en el cuerpo de agua y también de interacción entre químicos, uno de los grupos sin lugar a duda referente del país. Y el resultado esperado de alguna manera era este. Argentina tiene registros muy altos de uso de químicos por habitante y encontraron una enorme presencia de químicos. Es importante marcar que acá no se trata solo de los efectos de los químicos, sino del modo en el cual interactúan y además que en muchos casos lo encontraron en el músculo de los peces. Así que esto quiere decir que en muchos casos va directamente a nuestros cuerpos. Así que tenemos contaminación ambiental, contaminación humana y una sensación y una situación de enfermedades generadas que tampoco hay un registro suficientemente claro. Digo, Argentina no tiene el registro necesario hoy en cuanto a efectos de cáncer y políticas públicas de prevención y mitigación del cáncer. Es una situación realmente muy grave, yo por eso también me alegré mucho cuando ustedes me convocaron para poder hablar del tema, porque es una situación muy seria que no se está teniendo suficiente avance en términos de políticas públicas, pero que a la vez, contrastantemente, todos y todas tenemos personas conocidas que han pasado por enfermedades compatibles con los efectos de los químicos. Por ejemplo, hipotiroidismo, por ejemplo, cáncer, por ejemplo, efectos agudos en la piel. Digo, es un escenario de situaciones que están pasando hoy a la población y que no se están dando a discutir como corresponde. Folguera, usted hablaba de una situación alarmante. Bueno, como usted decía, siempre tenemos conocido o uno conoce casos de personas con enfermedades graves, terminales, personas que viven cerca de lugares productivos, de campos específicamente, y esta situación también se está generando en los ríos, en la cuenca del Paraná. Todo tiene que ver con todo, Folguera, es decir, la acción de el hombre en el campo se traslada lamentablemente ese veneno, por llamarlo de alguna forma, a la población y a los peces. Lo que pasa, de vuelta, la producción sí puede subir un poquito el volumen porque escucho, pero lo mínimo. A ver, los químicos no, a pesar de lo que se ha dado un discurso oficial en la década del 90, sí, los químicos no se degradan naturalmente. En todo caso, se transforman en otros productos y esos productos inciden negativamente en nuestro cuerpo. La forma de producción que han implicado a gran parte del territorio argentino ha llevado a lo que se entiende por monocultivo, o sea, grandes extensiones de un único cultivo, que en general estuvieron asociados a diferentes químicos que son o bien herbicidas, como pusieron en la placa recién, o bien fungicidas,
para hongos o bien insecticidas. El tipo de cultivo, la forma de producción está acoplado necesariamente a arrojar agentes químicos que además, si se entiende que desde la década del 90 este modelo viene arrastrando una misma forma de producción, ha llevado que año tras año se siga arrojando cada vez más en mayores cantidades químicos. No hay manera que esa cantidad de químicos no vaya a los cuerpos de agua, a través de las napas, a través de diferentes afluentes, y que a su vez esos químicos en el agua no vayan a diferentes seres vivos y a su vez a las personas que viven primero en las comunidades lindantes a esos cuerpos de agua y después al resto del país, porque también tenemos que entender que esto no es solo de poblaciones lindantes, aunque son las primeras víctimas, sin lugar a dudas de esto, sino que es un modelo que termina afectando en todo el país, y que si yo analizo, por ejemplo, la presencia de herbicidas en personas que viven en Ushuaia, muy probablemente tengan en su cuerpo herbicidas que se arrojan en otro lugar del país. ¿Y esto por qué se está dando en este momento, no? Este nivel de contaminación, teniendo en cuenta que se acaba de batir un récord. Sí, es gravísimo. Yo no escuché del todo la pregunta. ¿Cómo es, perdón? Que ¿por qué se da en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este récord, tanta contaminación? Es la consecuencia de 30 años de usos irrestrictos de químicos. No es algo que surja en el momento, es algo que ha llevado a que aparezcan cada vez malezas, entonces de la parte productiva se tiran cada vez más químicos, se aparecen cada vez malezas, lo que se llama una carrera de armamentos, y lo que estamos viendo es una política sistemática de décadas en el país que está mostrando sus efectos brutales. Una es los agentes químicos y otra lo que estamos discutiendo, esta ola de calor brutal que atraviesa, que quizás alguien está escuchando y está diciendo, pero esto no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, porque el modelo agrario también implicó deforestación y desmonte récord a nivel mundial. Argentina está entre los 10 países del mundo que más ha deforestado y desmontado, y a su vez la deforestación y desmonte de Argentina, pero también de países como Paraguay y Brasil, llega a que la región esté mucho más seca, que haya menos precipitaciones, en ese sentido que las temperaturas también tiendan a aumentar, y estamos, imagínense como si fuera una especie de espiral, cada vez una situación más seria en cuanto a regímenes térmicos, en cuanto a contaminación química, en cuanto a efectos sanitarios y en cuanto a desigualdad social. No se tratan de efectos contrastantes, son aspectos de un mismo problema. Y pensando de acá a 30 años, ¿no? ¿Qué nos puede ocurrir? ¿Qué le va a ocurrir al medio ambiente? ¿Qué le va a ocurrir al ser humano si esto no para? No, va a ser complicado salir de este modelo si no se toman medidas drásticas. Hoy Argentina toma una política pública, básicamente, si hay actores que compren nuestros productos, se siguen aplicando esta cantidad de químicos, que además, si alguien está viendo, no solo involucra deforestaciones y desmontes, involucra formas de producción también, Una de las cosas que hemos trabajado y estamos trabajando tiene que ver con el modo en el cual estas políticas inciden, por ejemplo, en la práctica apícola, en la producción de miel. Argentina está entre tercer y cuarto productor de miel del mundo, y la Sociedad Argentina de Apicultores viene señalando que en este mismo periodo se perdieron la mitad de colonias de abejas, también producto de estos agentes químicos, no solo por el efecto directo con insecticidas, sino también porque hay menos flores, entonces las abejas tienen menos que comer, se enferman y se mueren. Es una situación muy seria que no parece estarse tomando la gravedad del caso. Lo que a mí me preocupa también es que entramos en un año de elecciones y que estos temas solo tangencialmente se toman, pero ni actores nacionales, ni actores provinciales ni municipales, a mis ojos, están tomando seriamente este motivo de conversación que actualmente tenemos entre ustedes y yo. Folguero, usted hablaba de medidas drásticas para tratar de frenar esta situación. ¿Por dónde pasarían esas medidas drásticas? Perdón, no pude escuchar la pregunta. No, usted hablaba de medidas drásticas para tratar de frenar esta situación. ¿Por dónde pasarían esas medidas drásticas? Primero, creo que tenemos que apuntar a políticas de inclusión social y no de concentración de las riquezas. Hay que defender a los pequeños productores. Después creo que necesitamos un registro claro
en respecto a la salud de nuestra población. Argentina no tiene prácticamente ninguna concentración de datos fidedigna en cuanto, por ejemplo, a hipotiroidismo, cáncer. Cuando se hace, actualmente hubo un estudio muy serio de personas realizadas en la Universidad Nacional de Rosario, de la gente que viene de medicina, que alerta que los llamados pueblos fumigados tienen mayor registro de cáncer en gente joven. Ese tipo de estudio, que por suerte el grupo de Damián Berseñazzi lo hizo, es muy raro que se haga dentro de los organismos estatales. Después, aplicar políticas de prevención. Estos datos que están mostrando los estudios del grupo de Rafael Lachmanovich muestra que no es posible seguir arrojando la cantidad de químicos que se está arrojando. Claro, esto va a implicar un proceso de transición. Es cierto que este escenario no puede cambiarse de la noche a la mañana, pero lo que vemos más grave es que tampoco se están aplicando políticas con otro signo, que involucraría diversificar la matriz productiva, acentuar políticas de prevención, aplicar, por ejemplo, la historia clínica ambiental, que en Argentina no se aplica. Solo excepcionalmente se le pregunta a las madres que van con sus hijos e hijas enfermas a los hospitales a qué se deben esos problemas, por ejemplo, la leucemia. El Hospital Garrahan es un ejemplo clarísimo de hospital en la ciudad de Buenos Aires, que se está multiplicando un montón de pibes y pibas que vienen de diferentes lugares del país con enfermedades que antes eran solo excepcionales y que han aumentado la prevalencia. Nada de eso se registra. Diversificación de la matriz productiva, atención hospitalaria, políticas de prevención, son algunas de los ejes que tendrían que aplicarse en nuestro país y que no se están aplicando. Folguera, aparte, estamos hablando de peces, de agua dulce, que son de consumo humano, con todas las consecuencias que eso trae, son no solamente para el recurso hídrico, sino también para los seres humanos. Sí, y muy probablemente si a ustedes o a mí nos hacen un estudio en sangre, nos dé la presencia de diferentes químicos ambientales que tienen daño a la salud. Y teniendo en cuenta que esto se exporta a otros países, ¿qué consecuencia podríamos llegar a tener como país por justamente estar exportando estos sábalos contaminados? Sí, consecuencia en términos de exportación se está dando. En el caso que yo comenté de la miel, se han encontrado varias veces químicos en miel y ha implicado la pérdida de mercados. Pero yo la pregunta que me haría principalmente es cómo están viviendo las comunidades lindantes que comen sábalo todos los días, que tienen el cuerpo. Después, las políticas de exportación en nuestro país se rigen con mercados internacionales que en muchos casos le hacen el estudio de químico y que año tras año los van corriendo para que sean tolerables. Argentina hoy está teniendo, si me permiten la imagen, básicamente una especie de levantar la música para que no veamos el modo en el cual estamos golpeando contra un témpano tipo el Titanic. Es muy grave la situación, es muy seria, no solo en términos sanitarios, sino en términos de contaminación química, de incendios y desigualdad social, y el informe que ustedes están haciendo lo muestra claramente. Exactamente. Folguera, le agradecemos mucho esta comunicación, muy clarito sus conceptos, para que la gente y todos podamos entender la gravedad de la situación y que aquellas personas encargados o que llevan adelante, los grandes productores encargados de llevar adelante este tipo de acciones, también tienen conciencia, porque no solo están envenenando a los demás, sino también se están envenenando ellos. Que por eso no hay conciencia. Acá no hay personas a salvo. Es una cosa muy importante. Por supuesto que después hay personas que pueden pagarse una quimioterapia y personas que no. Pero es muy importante que entendamos que esto nos afecta a todos. Les agradezco un montón y quedo a disposición. Un muy fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Folguera. Muy amable por estos minutos con Norte Grande Federal. Gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.